De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi alma firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre
Señor les bendiga. Es un placer para nosotros y una bendición poder cantar junto a ustedes y bendecir el nombre de nuestro Dios. Mi nombre es Pati Chévez. Mi nombre es Ángel Molina y estamos muy contentos de adorar a Dios en este momento. Vamos a glorificar a nuestro Dios, así que quiero invitarte que ahí donde estés puedas alzar la voz y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Su palabra dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, y que Jesús es la resurrección y la vida. Bendito seas, oh Dios, por siempre. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Bendecimos a nuestro Dios. Perdido estaba y me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estamos muy alegres de estar nuevamente en nuestro tiempo devocional que como institución
tenemos la oportunidad de apartar en medio de nuestras labores. El día de hoy vamos a tener el tema, el modelo bíblico para la familia, y vamos a tener al pastor Juan Varela desde España, que tuvo una visita en nuestra universidad para poder abordar esta temática tan importante. Les agradecemos a cada uno de ustedes también por compartir este devocional, puesto que más personas también pueden enterarse de lo que la Biblia dice para la familia. ¿Qué le parece si oramos para comenzar este tiempo? Algunos se están conectando en estos momentos y va a ser importante que todos tengamos la convicción de seguir lo que la palabra de Dios nos dice en este tema tan especial. Vamos a orar. Amado Señor, te entregamos este tiempo y te agradecemos por todo lo que tú has preparado para que podamos escuchar tu palabra. Señor, en estos días también reconocemos que la familia ha sido probablemente un objeto de en algunos casos de burla, o se ha desplazado el concepto que tú has dejado en tu palabra, y por lo cual nosotros te pedimos que nos puedas ayudar a tener nuestra opinión, nuestra vida centrada en tu palabra, en lo que tú dices, que podamos, Señor, tener la oportunidad de pasar, Señor, este conocimiento a futuras generaciones que puedan formar familias fuertes. Oramos por cada familia de los que estamos en esta transmisión. Bendice, Señor, la vida de cada persona y que podamos todos juntos, Señor, mostrar esa razón por la cual tú has levantado el matrimonio, que es dar gloria a tu nombre, es mostrar cómo tú diste tu vida por nosotros, por tu iglesia. Así que gracias por la familia, Señor. Gracias te damos porque podemos experimentar este invento tuyo que definitivamente ha sido lo mejor que nos ha pasado, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos por darnos la oportunidad de escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces en estos momentos a desarrollar la lectura de la palabra del Señor. Es la base bíblica acerca de nuestra conferencia que se va a brindar en esta oportunidad. Así que les invito que me acompañen a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra del Señor: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quedamos entonces a continuación con un tiempo muy especial. El pastor Juan Varela tiene muchos estudios relacionados con la familia, y vamos entonces a escuchar esta ponencia basada en principios de la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones, escuchemos. Si es posible, anotemos y recordemos que esta conferencia queda grabada para que usted pueda verla nuevamente las veces que sean necesarias y que la podamos compartir también. Que Dios bendiga entonces a nuestras familias y que Dios bendiga también a nuestra sociedad. Que Él haga su obra entre nosotros. Soy esposo y padre. Fíjese. Tenemos el orgullo, en este caso, nada más que tenemos un hijo. Hubiéramos deseado tener más, no fue posible. Nuestro hijo tiene sangre centroamericana, fue adoptado en Honduras con apenas 2 días de vida y cumplió la semana pasada 26 años, ¿no? Pero esos son mis mayores títulos, Miren, me encanta en una
en una institución académica como esta, porque en España sería impensable, me encanta poder subirme aquí a este atril, miren, con esto en mis manos. No, en España esto sería impensable, impensable. Y me encanta la temática que brevemente vamos a trabajar, porque el modelo familiar según la Biblia, miren, eso es bien importante, ¿eh? La Universidad de Yale, así como la Universidad de Harvard, son muy prestigiosas, fundadas por cristianos, fundadas bajo la ética de la verdad. Entre sus lemas, el lema de Yale, no sé si es el de Yale y el de Harvard, cuál es cuál, uno es verdad y otro es verdad y libertad. Y qué importante, miren, en unos tiempos tan complicados como los que vivimos, donde vivimos en la cultura de la infodemia, donde todo va muy a prisa, donde la nueva era digital que acabamos de inaugurar nos aboca a una mentalidad cortoplacista, donde no hay tiempo para los procesos naturales de lo que cuesta conseguir las cosas, donde todo se quiere ya y ahora. Miren, hoy va todo demasiado a prisa, ¿no? Entonces, esas universidades fueron fundadas sobre la base de la verdad y sobre la ética de la palabra de Dios, ¿no? Porque da igual los tiempos. Miren, este libro no es un libro antiguo. Tampoco es un libro moderno, ¿eh? Simple y llanamente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Eso es hermoso, hermanos. Esta verdad, como la propia palabra dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando nosotros fundamos, hace 15 años, el Instituto de Formación Familiar, lo hicimos porque creíamos que la Biblia debe de tener una base, digámoslo así, de educación, o hay que combinar lo académico con lo espiritual. Como decimos nosotros, hay que combinar la homilética con la rodillética. Y la combinación de ambas disciplinas, la espiritual y la académica, pues creo que nos hacen personas más capaces, más íntegras. Pero les cuento la frase que hace 15 años nos alentó a fundar el Instituto de Formación Familiar. Miren la frasecita, escúchenla bien porque no tiene desperdicio. No podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto. Si queremos defender la fe, tendremos que dar la talla en el campo académico y en el espiritual, porque si no, termina la frase, es preferible el oscurantismo privado a la necedad pública. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿verdad? Y esa es una gran realidad. Vivimos en una época que se llama o se denomina modernidad líquida. La posmodernidad murió en los años 80, muere la posmodernidad, y Zygmunt Bauman, un sociólogo fallecido recientemente, es quien acuña el término de modernidad líquida. La posmodernidad murió, llega la modernidad líquida. ¿Por qué se caracteriza la modernidad líquida? Les digo esto porque la familia hay que entenderla en el momento social que vivimos, ¿verdad? Y el momento social que vivimos no es complicado, es altamente complicado, ¿no? La modernidad líquida, recuerden que un líquido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente. Entonces, la modernidad líquida lo que pretende es llegar a una situación sin sexos ni géneros prefijados de antemano, donde todo fluye a tenor de lo que a usted le apetezca ser en cada momento. Es decir, imagínese que usted, bajo los parámetros de la modernidad líquida, hoy quiere ser bisexual, pero mañana le nace ser heterosexual, pasado zoófilo y pasado pedófilo, porque son cuestiones que pronto se van a legalizar. La pedofilia en el Parlamento Europeo
está ya como anteproyecto de ley. Quiere decir que más tarde o más temprano va a ser legalizada. Esto se hace atendiendo a principios de depravación de la moral, pero atendiendo a los eufemismos. Usted sabe, cambiarle el nombre a algo, darle una connotación más neutra para así quitarle el contenido peyorativo. De manera que en Europa a la pedofilia ya le están llamando amor a los niños. Entonces, claro, ya no suena tan mal, ¿verdad? Y lamentablemente todo esto llega con fuerza a Latinoamérica, lamentablemente. Y la ideología de género, con sus postulados antifamilia, recuerden, uno de los objetivos de la ideología de género es la destrucción de la cultura judeocristiana y la destrucción de la familia. Los detractores de la familia hablan de la familia en estos términos que yo les voy a decir. La familia es una institución burguesa y represora, mantenedora de la hegemonía patriarcal del varón, que subyuga a la mujer y la convierte en simple reproductora pasiva. Ese es el lenguaje de los detractores de la familia. Ellos hablan, los detractores de la familia, hablan de la familia tradicional, obsoleta, anticuada. No nos gusta a nosotros hablar de familia tradicional, porque es cierto que siempre tiene una connotación un poco peyorativa, como si fuera algo obsoleto, caduco, trasnochado, ¿verdad? Nos gusta hablar de la familia natural, porque aún trascendiendo la ética bíblica, el modelo heterosexual, padre, madre, hijos y descendencia que pueda haber de más, es o sigue siendo el modelo mayoritariamente aceptado con grandísima diferencia en cualquier cultura y en cualquier civilización. Por lo tanto, la familia sigue siendo el modelo que todavía hoy garantiza la supervivencia de las civilizaciones. Ahora, en Europa esto ya no es tan fácil. Fíjense que para mantener el reemplazo generacional se necesita que cada familia tenga como mínimo 2.3 hijos por matrimonio. Eso para garantizar el reemplazo generacional por la mínima. Fíjense la importancia de la familia aquí. Resulta que en España, uno de los países más envejecidos del mundo, el país más envejecido, creo que el primer país más envejecido del mundo, en España las parejas, las pocas que hay, tienen una media de 1.3 hijos por matrimonio, muy por debajo del mínimo necesario para mantener el reemplazo generacional, lo que quiere decir que Europa envejece a marchas agigantadas, y esto tiene que ver con las políticas antifamilia, tiene que ver con la cultura del aborto, tiene que ver con una sociedad donde priman los valores de la ideología de género contrarios a la familia natural. Pero miren, la familia no va a desaparecer. Bueno, por una razón muy simple, porque si desaparece la familia, literalmente desaparece la civilización. Y esta es la realidad. Cuando trabajamos familia y Biblia, nosotros siempre decimos, porque es verdad, que la Biblia hay que entenderla en clave familiar. Literalmente porque cualquier aplicación de cualquier texto bíblico hay que llevarlo a nuestro primer contexto social de relaciones, y su primer contexto social de relaciones es la familia. Por darles un repasito breve, que ustedes ya lo sabrán, pero como el tema es el modelo familiar en la Biblia, cuando Dios crea el universo, qué bueno que nosotros no pensamos que venimos de una casualidad cósmica, ni pensamos que venimos, ¿verdad?, de una explosión inicial. Nosotros creemos en el diseño inteligente, creemos en la idea de un Dios creador que pone en marcha el universo. Entonces, qué bonito cómo comienza la Biblia, ¿no? En el principio, miren qué bonito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted no viene de una célula inicial que se fue transformando y evolucionando. Usted no viene del mono tampoco. No, usted viene de un diseño inteligente donde un Dios creador literalmente creó todas las cosas. Por eso comienza la Biblia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos, un término que se ha castellanizado. Y partiendo de ese caos inicial, Dios crea todo lo que Él crea: cielos, tierra, animales y el hombre como corona de la creación, el hombre y la mujer, ¿verdad?
Entonces miren qué interesante que todo eso, ese acto creador de Dios, también tiene un término griego que se ha castellanizado y es cosmos. Cosmos en griego significa orden, de manera que del caos Dios hizo el cosmos. Del desorden inicial con el acto creador, Dios comenzó el orden de todas las cosas. Y lo hizo estableciendo unos principios rectores universales, entre los cuales el primero de ellos fue la institución de la familia. Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios crea a la mujer como el complemento ideal. Acto seguido, Génesis 2:24 es la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el versículo donde se lanza la institución del matrimonio. Ahora bien, fíjense que todo lo que nace bíblicamente hablando entre Génesis 1 y Génesis 3 constituye lo que se llama situación creacional. Es decir, el matrimonio es una cuestión creacional y no cultural. ¿Qué quiere decir? Con Génesis 3 y coincidiendo con el pecado y coincidiendo con el desarrollo de las primeras civilizaciones, la primera ciudad de la historia, la primera civilización, ahí comienza a partir de Génesis 3 a desarrollarse la cultura. Pero todo lo que nace antes de Génesis 3 no es cultural, es creacional. ¿Cuál es la diferencia? Pues miren, todo lo cultural es adaptativo. Toda cuestión cultural ha de adaptarse a las formas y a los modos de cada época. No así aquello que nace en el contexto de la creación, y el matrimonio nace en el contexto creacional. Por tanto, el matrimonio no es una cuestión adaptativa, como si fuese algo cultural que ha de cambiar con los tiempos. Lo que nace en el contexto de la creación no es adaptativo, sino normativo. Normativo para toda edad, para todo tiempo y para toda cultura. Y las bases que Dios lanza en Génesis 2:24 son normativas para todos los tiempos, no pudiendo ser cambiadas, tergiversadas o falsamente ampliadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Y esto es importante cuando hablamos de la familia, porque no es una construcción social, no es un asunto cultural, no, es un asunto creacional que nace en la mente de Dios y además nace con el propósito de ser la institución garante de todas las civilizaciones posteriores. Por eso, Génesis 12, lo que se llama en teología el pacto abrahámico, es bien interesante porque ahí Dios le dice a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué importante eso. Dios de pronto estaba elevando a la familia a la categoría de institución que iba a garantizar el reemplazo generacional, no solo la supervivencia de la civilización, sino además la educación que se da dentro del seno de la familia y que los hijos tienden a reproducir en su propia generación. Qué importante. Por eso toda la Biblia decimos que se interpreta y se lee en clave familiar. Fíjense, Deuteronomio 6 es un versículo bien importante. Usted viaja a Israel, al Muro de las Lamentaciones, y de pronto ve a los judíos ultraortodoxos con el sombrerito, el saco, los rizos, y muchos de ellos llevan aquí en la frente un saquito de cuero o en la mano que se llama la filactelia. Es un saquito que contiene verdades esenciales para el pueblo judío, que solo admiten la Torá, los 5 primeros libros, y entre esos versículos que tienen en la cajita está Deuteronomio 6, un versículo fundamental. Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso de pronto entre pueblos paganos, con sacrificios humanos, con prostitución religiosa, con creencias politeístas, y para que su pueblo, o para garantizar la identidad de su pueblo, Dios establece que la familia iba a ser el lugar garante de la identidad de su propio pueblo. Por eso Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando y las repetirás al acostarte, al levantarte, las hablarás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tus puertas, porque Dios quiso que la familia fuese la institución garante en medio de una sociedad muy complicada
garante de los valores eternos y permanentes de la palabra de Dios, ¿no? Por eso todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. La Biblia finaliza en el Antiguo Testamento en clave familiar. ¿Recuerdan el libro de Malaquías? Las últimas palabras del Antiguo Testamento literalmente es una profecía de la restitución futura del orden familiar. Las últimas palabras del libro de Malaquías, Elías, prefigura de Cristo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, finaliza el Antiguo Testamento lanzando una profecía sobre la restitución del orden familiar. Comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar, entroncando al mismo Hijo de Dios en una genealogía, con un principio y con un final. Los requisitos que la propia palabra establece tanto en Timoteo como en Tito para cualquier persona que anhele obispado, que anhele ministerio, pasan en ambos casos porque esa persona tenga una familia en sujeción, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y miren, la Biblia finaliza en clave familiar porque el libro del Apocalipsis literalmente se va a cumplir cuando más tarde o más temprano Cristo vuelva en su segunda venida a buscar a la iglesia, a buscar a la novia perfecta para participar eternamente de las bodas del Cordero. De manera que cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que el modelo familiar está presente desde el Génesis y está presente hasta el Apocalipsis, porque la familia entró en su momento en el diseño de Dios. Y el problema, cuando algo teológico se traslada al ámbito de cualquier cultura, es que de pronto tiene que convivir con una ética, con unas costumbres y con una moralidad que de pronto no están a la altura del estándar que la Biblia tiene marcado, ¿verdad? Por eso la Biblia lanza unos principios generales, lanza una ética de vida que choca frontalmente con la cultura que tenemos hoy en día. La palabra es la verdad, pero nosotros vivimos en la era de la posverdad. Es la era que se denomina de la infodemia, de la intoxicación informativa, la era donde prima más, miren qué tremendo, prima más la emoción que la razón, la era donde la democracia, cuyas bases se hunden en raíces protestantes, está siendo cambiada por dos conceptos que quizá ustedes conozcan y que atacan directamente a la familia. Demos viene del griego pueblo y cracia del griego gobierno. La democracia es el gobierno del pueblo. Lamentablemente, la cultura de la ideología de género, contraria a la estructura familiar, lamentablemente está devaluando el concepto de democracia. Miren, ahora se está hablando de oclocracia. La oclocracia es un término acuñado por Polibio, que fue un griego contemporáneo con Aristóteles. Oclos viene de muchedumbre y cracia de gobierno. Ahora, lamentablemente, en muchos países estamos asistiendo a la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, de la masa no pensante, manipulable y alineada, el gobierno de las emociones. Y lamentablemente la oclocracia ha dado paso a lo que en Europa ya se está definiendo como hemocracia, le quitamos la D, el gobierno de las emociones sobre la razón. Lo importante es cómo me siento. Lo importante es lo que a mí me apetezca sentir o ser, independientemente de la razón, independientemente de la teología e independientemente muchas veces del sentido común, lamentablemente. Todo esto ataca directamente a la familia como institución básica. La familia nace en un contexto patriarcal. Familia viene de famulus, sirviente, porque en sus inicios aludía a la estructura patriarcal, que fue el primer modelo de familiar establecido en la época de los patriarcas, donde las familias vivían en lo que se llamaba familia polinuclear o familia extendida, con los siervos, los hijos y los hijos de los hijos en un contexto patriarcal. Claro, dando un salto grande en la historia y por amor al tiempo, llegamos al concepto de familia nuclear, mucho más reducida a papá, mamá,
hijos y como mucho los abuelos. Pero las exigencias de una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más profesionalizada, hicieron que esa familia postnuclear o nuclear todavía se redujera mucho más, no ya en el número de miembros, sino en la composición de la misma. Por eso prácticamente en toda Europa, y entiendo que en Latinoamérica está pasando más o menos igual, tenemos otros modelos distintos al modelo familiar. El modelo familiar es el modelo de familia de un pacto heterosexual, monogámico y permanente, heterosexual entre un hombre y una mujer, monogámico entre un solo hombre y entre una mujer, y permanente porque la familia para Dios tiene carácter de permanencia, de eternidad. Pero como les digo, vivimos en una sociedad que acuña y legaliza, en España ya están legalizados muchos otros modelos familiares. Familias monoparentales, familias reconstituidas, familias homoparentales de 2 hombres o de 2 mujeres, las familias DINK, D-I-N-K, que responde a las iniciales en inglés de doble ingreso sin hijos, familias matrimonios muy profesionalizados que no quieren tener el engorro de andar con hijos porque ambos son muy profesionales y se dedican al mundo laboral. Por eso se les llama DINK, doble ingreso sin hijos. Mira, en España usted va a los parques y cada vez ve menos niños. Y si ve de pronto alguna pareja heterosexual, muchas veces van con el bulldog francés, porque prefieren el perrito a tener hijos. Es menos complicado, ¿verdad? Entonces, el modelo de familia natural está sufriendo un ataque sin precedentes y, lamentablemente, cuando se ataca a la familia, cuando se minan las bases de una familia heterosexual, monogámica y permanente, quien sufre es la civilización y por eso Europa es un continente cada vez más envejecido, porque no hay reemplazo generacional. Encima la ciencia permite, y eso es bueno evidentemente, que las generaciones cada vez duren más tiempo. Fíjense que en España tenemos casi 20.000 personas mayores de 100 años, con lo cual la población envejece y no hay reemplazo generacional, porque las políticas son antifamilia y lamentablemente a eso nos está abocando una sociedad que lamentablemente no cree en la familia natural y que por lo tanto está destruyendo su propia civilización. Solo les quiero decir que dentro de la educación tan importante, ¿no? Cualquier contexto universitario tiene que tener una educación adecuada. Los primeros profesores de universidad deberían de ser los padres, que de pronto tienen que competir con una sociedad que cada vez adquiere mayores competencias para educarles a ellos. Cuando el Estado usurpa funciones educativas que deberían de ser privativas de la esfera de la soberanía familiar, empezamos a hablar de que la democracia está siendo robada. Y miren, lamentablemente, al menos en España, el Estado está empezando a usurpar funciones educativas que deberían de ser privativas de la familia. Por eso Calvino hablaba de la soberanía de las esferas y aludía a que la familia es una esfera con soberanía propia y el Estado nunca debería de inmiscuirse en el tipo de educación que la familia quiere darle a sus hijos. Y lamentablemente, bajo la cultura de la ideología de género, que entiendo ya está casi como un concepto transversal en todo el arco político de muchísimos países, aún de Latinoamérica, el Estado empieza a usurpar funciones educativas que deberían de ser privativas del entorno familiar. Un niño tiene derecho a ser educado por un papá y por una mamá. Un niño, si es educado por 2 papás o por 2 mamás, va a tener alguna carencia, porque lo que aporta papá no lo puede aportar mamá y viceversa. Por lo tanto, la educación heterosexual de nuestros hijos es un derecho que el Estado debería de garantizar. Mire, independientemente de que el Estado legisle, y no estamos en contra de eso, independientemente de que el Estado legisle un estatus para las familias o los matrimonios, mejor dicho, homosexuales. No estamos en contra de eso. Si hay una población practicante de uniones homosexuales, debe de tener un reconocimiento legal, pero nunca bajo el mismo estatus que el matrimonio, por una razón muy simple.
porque el matrimonio es una institución de orden público. El matrimonio es la única institución que puede garantizar el reemplazo generacional. Es la única institución potenciadora de la vida. Es la única institución que puede aportar una educación heterosexual necesaria para garantizar el equilibrio en cualquier niño y la educación en cualquier niño. Y un matrimonio compuesto por 2 hombres o por 2 mujeres no puede garantizar una educación heterosexual con el aporte del padre y con el aporte de la madre. Una unión entre personas homosexuales no es una unión de orden público porque no tiene la potencialidad de la vida y no sirve como célula para garantizar reemplazo generacional. Puede tener derechos y si una parte de la sociedad lo demanda porque existe, habrá que regularlo, pero nunca al mismo nivel que un matrimonio heterosexual, porque no es lo mismo, ¿no? De manera que quiero finalizar hablándoles de algo que para nosotros es muy importante, y es lo que nosotros llamamos sentido de dinastía familiar, algo que hoy se está perdiendo. Como les digo, hoy todo va muy aprisa. En la Edad Media se tenía una visión de la vida que se llamaba la visión catedral. Miren qué interesante, la visión catedral, literalmente, para la construcción de una catedral se tardaban cientos de años. La catedral de Westminster en Inglaterra, en sucesivas etapas, duró casi 800 años. Las personas que participaban en esa obra tenían lo que se llamaba la visión catedral, porque participaban en algo que nunca iban a ver terminado, pero tenían una visión a largo plazo. Eso choca frontalmente con lo que hoy se llama la visión cortoplacista, porque la era digital nos aboca a una visión del aquí y del ahora, donde nadie quiere sufrir los procesos naturales de lo que cuesta conseguir y esperar las cosas, y lamentablemente eso tiene consecuencias muy directas en la familia, familias que son educadas no por los papás sino por las redes sociales, familias que no teniendo un control sobre el uso de las redes sociales en sus hijos, permiten que estos accedan a cualquier tipo de sitio dentro de las redes y lamentablemente muchos jóvenes están siendo educados por la sociedad y por las redes sociales y no tanto por los papás. Por eso nosotros en escuelas de padres siempre enseñamos a los papás que cuando sus hijos tengan un celular, y nosotros no recomendamos que un muchacho tenga un celular con menos de 12 años, no lo recomendamos, cuando tengan un celular, los papás deberían de ponerle un filtro de control parental, porque hay que filtrar los contenidos a lo que pueden acceder nuestros hijos, porque si no los chicos, los muchachos van a ver pornografía, van a ver temas de violencia, de armas, y eso no lo podemos permitir. Por tanto, en escuelas de padres enseñamos la ética adecuada para aprender a manejarnos con las redes sociales. El sentido de dinastía familiar quiere decir que si usted tiene hijos, de pronto a sus hijos, usted tendría que enseñarle objetos, fotos, cuestiones antiguas que pertenecieron a sus papás o a sus abuelos, porque en nuestros hijos hay que generar un sano sentido de pertenencia y de dinastía y del linaje familiar. Yo crecí con mi abuelita, que siendo joven cada mañana, no sé si aquí existía eso, ella tenía una cajita de madera que era un molinillo de café, donde uno echaba el café y le daba vueltas a una manivela y ahí se molía el café. Era un antiguo molino de café. Yo tengo ese recuerdo de mi abuela cada mañana moliendo el café y colándolo en unas mangas. Y ese recuerdo, cuando yo huelo café, eso me transporta a mi niñez y a mi abuela cada mañana moliendo café. Cuando nuestro hijo tenía como 10 o 12 años, yo le enseñé el molinillo de la abuela y le enseñé un objeto que él pudo tocar y que él pudo ver y que era un objeto que a él le conectaba también, no solo con papá y mamá, sino con sus abuelos, con sus ancestros, generando en ellos sentido de dinastía familiar, de pertenencia a un linaje familiar. Por eso qué importante, siempre enseñamos en escuelas de padres y en las familias, que nuestros hijos crezcan sabiéndose parte de una herencia generacional, sabiéndose parte de una historia. Qué importante, ¿verdad? Que les enseñemos fotos,
objetos antiguos, cosas que a ellos les conecten con un pasado que es parte de su historia, que es parte de su herencia y que es parte de su legado. Por eso siempre enseñamos estos conceptos y enseñamos que las familias, con los tiempos que corren, tienen que saber aprovechar muy bien el tiempo, porque los hijos crecen muy rápido, el periodo de la infancia sucede muy, muy rápido y tenemos que aprender a inculcar en nuestros hijos los precursores de un carácter mediante normas y modelaje de vida que hagan de ellos hombres y mujeres capacitados para enfrentarse a una sociedad muy complicada. Y la edad donde nuestros hijos son más susceptibles de ser impresionados por modelos, por normas y por valores, y en contextos académicos, o en este caso de escuela, así es, entre 0 y 12 años son los años más impresionables de la niñez, donde el barro de la personalidad de nuestros hijos está todavía muy moldeable e impresionable. Lo que inculquemos entre 0 y 12 años queda marcado para los restos. Y esa es la realidad. Por eso quiero terminar con una frase que dice así, y que es una gran verdad. Nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a dejar? La familia, primera institución creada por Dios, la Biblia se interpreta en clave familiar. La familia o las civilizaciones no pueden sobrevivir si no creen en la familia natural, y para nosotros es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, la estructura familiar. Muchísimas gracias. Amén. Y Dios es bueno en gran manera. También en Isaías 53, su palabra dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él nos ha dado libertad de enfermedad, de dolor, nos ha dicho libres del pecado y nos cuida. Él es bueno en gran manera. Soy quieto en lo secreto, mientras Dios hace su obra. Aquí permanezco adorando al Maestro, su dulce amor nunca termina. Aunque no pueda ver su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es que me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre era y yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará.
mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.